Lo mataron mientras celebraba la victoria de su equipo. Estaba en una tienda frente al estadio y luego de un confuso intercambio de palabras, un hombre sacó un arma de fabricación artesanal y le disparó. Tenía 23 años. Un rayo mata a 11 reses en San Marcos, pero lo más sorprendente es lo que hizo el propietario después para evitar que la carne se desperdiciara. Riña en centro escolar, una madre y una abuela se fueron a los golpes en un jardín infantil de Pachuca, Hidalgo, México. El video de la pelea, que involucra a 6 mujeres, ya es viral y genera reacciones. Lunes 16 de junio, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Roxana Sánchez, periodista, Germán Galindo, internacionalista, Luisa Fernanda Maldonado, licenciada en Administración Aeronáutica, y Julio Talamonti, experto en seguridad pública. Y lo que parecía una tarde deportiva se convirtió en una tragedia en Chicacao, Suchitepeques, luego de que un joven de 23 años fuera asesinado frente al estadio municipal mientras estaba celebrando la victoria de su equipo en una tienda. Según los testigos, al final del partido hubo un cruce de palabras con otro joven quien le disparó con un arma de fuego de fabricación artesanal. Aquí la historia. Pedro Tzina Calvo, de 23 años, era un joven que trabajaba en una finca bananera del municipio y viajó al estadio municipal para apoyar al equipo de su aldea en el partido de cuartos de final del campeonato local, sin imaginar que se dirigía a su muerte. Testigos que pidieron permanecer en el anonimato indicaron que al finalizar el encuentro, Tzina se encontraba en una tienda ubicada frente al estadio, celebrando y bebiendo gaseosa junto a unos amigos, cuando por causas aún desconocidas comenzó una riña que terminó con la muerte del joven. Se dice que durante el incidente, uno de los involucrados sacó un arma de fuego de fabricación artesanal con la que disparó contra José. Ellos habían ganado el partido. Ellos se ganaron cuando... ¡Ay, Dios! Nos dijeron que ya por último que está herido, ya después nos dijeron, ya salimos de la carretera, nos dijeron que ya se murió, porque no sabían uno cuando nosotros salimos, cuando nosotros dijimos a mi cuñado, fue igual, llegó mi cuñado, otro dijo que mi cuñado se murió, y él tiene 23 años, trabajaba en la bananera. Familiares de Pedro Josué se encuentran desconsolados por lo ocurrido y piden a las autoridades que se investigue el hecho hasta esclarecer su muerte. Ay, papito, ¿qué me ves, papá? Pasó de la bananera, trabajar, mi amor, te vas a las 3 de la mañana. Ay, se llama Pedro José Tzina Calvo. Ay, amigo. Pobladores del municipio también han quedado impactados con este hecho de violencia y fuera de cámaras han contado que temen volver al estadio luego de lo ocurrido. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. No, es terrible, terrible definitivamente esta historia, un partido de fútbol, algo que debiese ser para convivir, para disfrutar del deporte, que haya finalizado en una tragedia, Luisa Fernanda. Claro que sí, la verdad que es impactante cómo lo que empezó como una actividad recreativa pudo terminar con consecuencias tan lamentables. Acá hablamos de puntos bastante críticos, cómo la violencia está desmedida, desatada hasta cierto punto en cualquier espacio. También, aunque las causas no hayan sido esclarecidas, podemos ver e incluso pensar cómo el fanatismo también podría terminar en una tragedia, cómo lo que empezó como una actividad recreativa pudo terminar en un campo de conflicto. Considero que esto es una noticia trágica que nos debe de hacer reflexionar. O sea, cómo una madre está lamentando la pérdida de su hijo en una actividad sana. Nunca se lo hubiera imaginado. Por supuesto, un joven de 23 años. Claro Así que es, Julio. sí, y también un punto importante que las actividades deportivas deberían de tener más límites. No hablamos solo del sentimiento, sino también protocolos más rigurosos, revisiones más exhaustivas a la hora de ingresar a un estadio, aunque a veces sea tedioso. Claro, pero el tema acá es que son campos al aire libre, fue frente a la tienda. Así es una situación que es complicada de controlar. Y te decía, Julio, 23 años, este joven se le trunca
una vida, alguien productivo para el país. Alguien trabajador, alguien productivo, alguien que le gusta el deporte, algo que se ve que es sano, porque cuando se lee el relato completo se dice que estaban en esa tienda tomando gaseosa, como hidratándose de alguna manera, tal vez no de la mejor manera, pero bueno, lo estaban haciendo, no era alguna bebida alcohólica. Dramático es primero la situación de inseguridad, en todo momento, en todo lugar. Chicacao, de los municipios grandes del departamento de Suchitepeque, es caluroso por demás, pero lo más dramático a este momento, Alexis, es que las autoridades, y me refiero al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, no tienen ni siquiera la pista no deja de por qué fue el móvil, ni siquiera saben a quién tienen que perseguir, porque no han logrado ni siquiera identificar eso. Ahora, uno se pregunta, ¿entonces será alguien desconocido? No, seguramente no. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a la denuncia, miedo a estas situaciones, porque después pueden llegar y tomar represalias y matar a cualquiera si ya mató a este muchacho. Y ahora pensar, Roxana, que alguien tuvo que haber visto algo, porque estaban en una tienda, en una calle, no era un horario nocturno. No, pero lo que está diciendo el licenciado Taramonte, a veces en los pueblos pequeños la gente se conoce, y aquel dicho de pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces la gente tiene miedo, y tiene miedo, de nuevo, como dice también el licenciado, por la incompetencia de las autoridades, porque las autoridades podrán atrapar a esta persona, pero podrán realmente mantener la seguridad de los ciudadanos en ese pequeño pueblo, ¿verdad? Yo siempre recuerdo que hay un dicho que decía que de política y fútbol y religión nunca se hable en la mesa, no se hable en las bebidas, no se hable en la convivencia. Yo lo tomaba así, porque comúnmente hay gente muy que tiene todo su interés, que es muy fanática de lo que está haciendo, que en ese tipo de conversaciones siempre sale la necedad del corazón. En Proverbios 17:12 dice, ¿verdad?, que sale el necio, y el necio se llena y pelea todo con tal injuria que pasa ese tipo de cosas, pero que la persona que asesinó a este joven no piense que va a quedar impune. Puede estarse escondiendo, puede pensar que las autoridades no van a hacer nada, pero si hay alguien que va a hacer, y el cobro siempre es 7 veces más de lo que hizo. Germán, ¿podría estar esto relacionado directamente con el calor del juego? ¿Será otra de las causas? ¿Qué podemos imaginar de lo que se vivió en Chicacao, Suchitepeques, con este crimen? No sé si por el calor del juego, porque sucedió fuera del estadio, en una tiendita, celebrando la victoria. O sea, ya en teoría esta persona tuvo por lo menos 5 o 10 minutos para pasar el calor del momento. Sin embargo, yo creo que ahí es donde podría entrar ni siquiera el hecho de haberlo, por haber sido un arrebato de emociones, sino que algo planeado. Llegas con un arma que en algún momento, tal vez muy dentro, pero planeas usar, por lo menos para amenazar a la persona a la que llegas a hablarle. Este era un chico, realmente 23 años, era una persona muy joven que también probablemente nunca ha tenido una experiencia de confrontamiento, sobre todo con alguien con un arma, en la que tal vez no supo qué hacer y respondió. Y al momento de responder, pues todo puede pasar, sobre todo en un lugar con tan poca seguridad, por los recursos que le hace falta muchísimo a este tipo de pueblos. Pero también aquí, por dos partes, porque realmente sabemos que probablemente vaya a ser castigado de alguna manera, pero en la tierra no va a ser castigado, porque la estadística nos dice que el Ministerio Público no va a esclarecer el caso, y si lo hace, ningún juez va a condenar ni va a sentenciar, aunque todos sepan quién lo hizo. Entonces, solo tener mucho cuidado y evitar esas situaciones, porque el fútbol es sinónimo de violencia. Lo que ustedes dicen es totalmente cierto y es lamentable. Este es el paraíso terrenal de la impunidad, y lamentablemente es totalmente cierta la estadística que en un 95-96%. 98. No, mire, 98, quien lo haya matado va a quedar así. Pero tampoco olvidemos el dicho que el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, no pensemos solo en ese castigo celestial, sino también aquí hay castigo en la tierra. Y también hay la impunidad puede reinar en los hombres, pero Dios se encarga, aún aquí en la tierra, que eso pase, que venga el justo castigo. Sí. Un punto importante que también las autoridades deberían de tomar en cuenta, que el poder castigar este tipo de acciones también es como un modelo disciplinario de lo que no tengo que hacer. Pero al momento de que no hay un castigo, pues
piensan, yo puedo hacer lo que quiera y no voy a tener consecuencias. Exacto. La libertad se termina convirtiendo en libertinaje. Vemos la utilización de las armas. Un arma hechiza, Todos inclusive. la están utilizando, la muestran, aunque la ley lo prohíbe. Pero bueno, prohíbe. vamos a la pausa. Quédese con nosotros aquí en Impacto Directo. Regresamos en instantes con más. Una fuerte tormenta eléctrica provocó que un rayo cayera en el Bejucal, Catarina, San Marcos, y acabara con la vida de 11 reses que se encontraban abajo de un árbol. El ganadero decidió compartir la carne de res con sus vecinos para evitar que la carne se desperdiciara. Según los pobladores, en ese sector las tormentas eléctricas son muy comunes. Y hemos hablado de la importancia de prevenir este tipo de situaciones, aunque obviamente es muy complicado con la naturaleza. Germán, cuando hay tormentas eléctricas, se le pide a los pobladores que no estén expuestos en lugares abiertos, pero los animales es una situación de mucho riesgo para ellos. Sí, aquí yo creo que no hay mucho que decir, más que esta es la evidencia de que por más de que el ser humano pueda prevenir, pues los accidentes naturales, la madre naturaleza no hay nada que la pueda parar. Existen mecanismos de cómo hacer que un edificio tal vez aguante un terremoto y aún así se puede caer. Si no hay forma de parar a la madre naturaleza, y en este caso se vio, es una pérdida económica, dejando a un lado el tema de que sean animales y que se pierdan las vidas animales, es una pérdida económica para una persona que esto era su trabajo, pero la nota habla de cómo compartió la carne, porque cualquier otra persona que no le interesase el bien por la comunidad pudo haberse deshecho de los restos, nada más. 11 reses, y ese gesto precisamente porque, no sé, lo hubiera vendido, hubiera hecho cualquier otra cosa, pero no, decidió regalarlo a sus vecinos. Roxana, creo que en medio de toda esta tragedia, de las pérdidas económicas, hay un acto de bondad. De bondad, de generosidad, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ves que a pesar de que perdió sus reses, él pudo ver el lado bueno, ¿verdad? A veces solo nos lamentamos de las desgracias que nos suceden, de los problemas que tenemos, cuando siempre se puede sacar algo bueno. Y él lo hizo con sus vecinos. Y les aseguro, especialmente en el campo, que esta historia se va a repetir una y otra vez, lo que pasó con las vacas, pero especialmente de la generosidad que tuvo esta persona, porque la tuvo, ¿verdad? Pudo haber hecho lo que quisiera con esa carne y él decidió, bueno, no vamos a ver solo la pérdida, vamos a ver cómo se saca. Y en la Biblia siempre dice que cuando uno es generoso, siempre Dios devuelve. Yo les aseguro que este señor va a recibir nuevas reses. Bueno, y el precio de una res, para que usted tenga idea, oscila entre los 6,000 a 10,000 quetzales. Estamos hablando de una pérdida considerable, Luisa Fernanda, pero de igual manera, el tener ese gesto de compartir, porque de una tragedia resultó algo positivo para este hombre. Claro que sí, este hecho definitivamente representa pérdidas económicas considerables. Hablamos de una cadena de personas que se van a ver afectadas, desde el propietario hasta las personas que las distribuyen en las diferentes carnicerías o tiendas del lugar. Es un hecho definitivamente aplaudible. O sea, este señor viene y dice, voy a repartir la carne, pero también hay un poquito que yo quisiera mencionar, un punto, es que también Diosito la santifique, porque no sabemos realmente si hay algún efecto de consumir una carne que tenga un impacto de rayo. ¿Cómo esto puede afectar el sistema, los sistemas internos de la res, y si puede generar algún tipo de enfermedad alimentaria en el sector? Entonces eso también sería un punto, pero por el hecho yo realmente pienso que es admirable cómo entre los guatemaltecos siempre logramos ver ese lado positivo de las cosas malas. Y la leche se cortó, hizo corto. Se hizo corto. Ese sí fue un impacto directo para estas pobre 11 vaquitas, ¿verdad? Una historia tal vez dura, como un sí. homenaje póstumo a ellas, pues algo así que nos las recuerde. Pero a ver, la bondad es uno de los grandes gestos y se ve muy pocas veces,
sobre todo en esta sociedad moderna. Así que un símbolo verdaderamente de superioridad de esta persona que verdaderamente lo pudo haber vendido, y quedarse calladita la boca y vendan esa carne aunque sea más barata, pero no, lo regaló. Ojalá y bueno, ahora pues yo no sé de qué manera se puede prever y prevenir esta situación, tal vez tenerles un establito, algo, yo no sé qué, pero bueno, ahí también demostrando la naturaleza que contra ella no se puede. Claro, como seres humanos también es como que una llamada de atención. Yo leía hace unos días en un post de que al parecer hoy en día los rayos se incrementan debido a los cambios climáticos. ¿Y quiénes estamos ocasionando los cambios climáticos? Pues nosotros mismos. Entonces también es un buen momento para que reflexionemos qué estamos haciendo con la tierra, al final con el patrimonio que Dios nos prestó y que nos dio para vivir acá bien. Reflexionar, porque ya recordarán ustedes que ni siquiera con el tema de la basura, de la clasificación, pudimos llegar a acuerdos, así que una situación bastante compleja. Y la madre de un niño y la abuelita de otro protagonizaron una riña en pleno jardín infantil en Pachuca, Hidalgo, México. En las imágenes se observa que 6 mujeres forcejean y arremeten a golpes. Segundos después se observa que otros padres de familia se acercan para intervenir. Mientras el video ya se ha vuelto viral en redes sociales, las autoridades locales aclararon que no estuvo involucrada ninguna maestra y que la pelea estuvo presuntamente provocada por la salida de una docente. Vaya situación, una mamá y una abuelita. ¿Quién ganaría este duelo, Roxana? ¿La edad, la experiencia o la juventud de la madre? La experiencia. Ay, Dios mío, pues si hablamos de fuerza, tal vez la más joven, ¿verdad? Pero realmente ahí perdieron las dos. Hay abuelitas jóvenes. Ahí perdieron las dos porque estamos viendo a 2 mujeres que se fueron a los golpes y realmente deja mucho que desear, ¿verdad? No sé si los nietos y el hijo habrán dicho, puchis, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi abuela? La que me trata con tanto cariño, ¿verdad? No sé. Yo no miro aquí ni perdedores, que diga no miro a nadie ganador, miro a todos perdedores, porque si eso se ve en una escuela y está la promoción, estamos hablando de la violencia, de lo malo que es la violencia. Entonces aquí decir quién ganó, ay Dios mío, pues espero que ninguna, y más bien que haya ganado el arrepentimiento después de decir, pero ¿cómo hice eso? ¿Qué me pasó en la cabeza de irme a los golpes una con otra, verdad? Sí, lo que ganaron, bueno, fue experiencia para una nueva riña, ¿no? Ya hablando en serio, Germán, vemos que los grandes perdedores acá también son los niños. Sí. Vemos cómo va una madre con su niña de la mano. Es un ambiente escolar donde obviamente se envía un mensaje negativo de cómo no se deben resolver las diferencias. Claro, a ver, yo creo que hay muchos papás o personas adultas que no nos damos cuenta de que los niños sí se percatan de la hipocresía. Tal vez no entienden el concepto, la definición, pero sí pueden llegar a percibir de que se les está tratando de enseñar algo que nadie está realmente cumpliendo cuando son adultos. Y van a perder todos, como lo decían ustedes, porque al final los niños, aunque ellos probablemente no tenían ningún problema, el nieto con el hijo, pero a partir de hoy o a partir de esa pelea, ya van a tener implícitamente por lo menos una rivalidad de decir, tu mamá le pegó a mi abuelita y viceversa. Entonces ya ahí ya ganaron otra enemistad. Ahora pierden todos también, porque al final el colegio, esto no tiene nada, probablemente no tiene nada que ver el colegio, pero se va a hablar muy mal de este colegio también. No, sí. Por más de que el colegio pueda promover políticas de amistad, de pacificación o de llevarse bien entre los papás. Entonces sí, realmente es muy tonto hacer esto. Ahora es todavía más tonto hacerlo dentro de un colegio. Sí. Y exponer No, a y los sí. niños. Y acá, Luisa Fernanda, vemos nuevamente una situación grave, donde nosotros como seres humanos perdemos el control fácilmente, nos vamos a los golpes, utilizamos cualquier instrumento que tengamos para dañar a quien está a nuestro lado. Yo no sé si sea el calor que hace en todo el mundo, no entiendo realmente qué es lo que sucede, pero considero que los seres humanos en la época actual perdemos esa capacidad de resolver los conflictos sin necesidad de irnos a la agresión física, porque es algo que se está normalizando alrededor del mundo. Ya no hablamos solo de nuestro país, hablamos de cualquier sector. Una escuela, esto ya se vio totalmente normal. Considero
importante por parte de la escuela, aunque sea muy ajena a esto, poder aperturar algún tipo de espacio de mediación. Y también que pues las protagonistas de este hecho se sienten a reflexionar cuál es el ejemplo que le están dando a los niños, tanto al hijo como al nieto, porque realmente es una situación lamentable. ¿Con qué imagen crecen los niños? Que con golpes todo se resuelve. Y luego que no nos extrañe, Julio, cuando los niños repliquen este tipo de actitudes. Absolutamente, y copien esto, porque si se predica, Alexis, con el ejemplo, vaya mal ejemplo que se les está dando con esto. O sea, por donde lo miremos es reprochable, la violencia nunca te va a traer nada bueno. La violencia entre dos mujeres se ve todavía más patético y sobre todo más todavía bochornoso cuando es en este ambiente escolar de niños tan chiquitos. La pregunta es cómo irá a manejar, por ejemplo, esta escuela, este hecho, para hablarle a los niños y sacar lo bueno de lo malo y decirles, miren, eso que pasó el otro día son de las situaciones que no deben de suceder, porque si no lo que pasa, mi querido Alexis, es lo de siempre, la doble moral, ¿no? En todos lados. Mira, no hagas esto, no digas lo otro, no pelees, no provoques, cuando estamos viendo que los A ver, adultos Julio, esta son los frase, que a lo ver si te recuerdas. Dime. La violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Quién lo dijo? Y ahí estaba en la serie del Chavo del Ocho. Por supuesto, Claro y un que gran sí. mensaje definitivamente. Y dos vendedoras de flores protagonizaron una discusión en la vía pública, esto en El Paso, Texas. El incidente inició porque una de ellas se situó a ofrecer su producto cerca de la tienda de la otra. El altercado quedó registrado y los videos se han vuelto virales. Daisy Guadarrama es una florista que denunció el momento de tensión que vivió cuando otra florista la confrontó en una calle de El Paso, Texas. Según Daisy, ella se encontraba con sus hijos bajo la sombra de un árbol mientras vendía flores en la vía pública cuando otra mujer, dueña de una tienda cercana de flores, se acercó con actitud amenazante, le reclamó por estar en esa zona y le advirtió a Daisy que llamaría a la policía mientras le hablaba en español. Le voy a hablar a la policía y le voy a hablar a los inspectores porque no creo que tú tengas un negocio registrado. Sí lo tengo registrado. Ok, déjame, yo les voy a hablar a los inspectores. Ok, adelante. ¿Qué quiere decir? No, señora, vendiendo de su lado. Ella de madre, ella de madre. De todas maneras, yo paré aquí con los niños porque está haciendo mucho calor. No, ¿qué? No, ¿qué? Y menos porque tú me insultaste. Este caso ha tomado relevancia debido al ambiente tenso que se ha percibido en Estados Unidos por las redadas antimigratorias. Señora, aquí sale el sol para todos. Pero está bien. Dios me la bendiga, mire, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Entonces, ponerte aquí con nosotros. Está bien, señora, pero es que usted rentó esos dos lados. Tengo más de 25 años aquí. ¿Y qué? No, gracias. Sí, qué bueno. Qué bueno. Ahorita pues ahorita que venga la policía. ¿Qué me van a decir? Ma'am, you cannot sell here. Okay, y ya. Pero que ellos me lo digan. Daisy documentó el caso a través de videos que ha dejado fijos en Instagram, en donde asegura que la vendedora que la amenazó ha actuado así con otros emprendedores y pequeños empresarios. Para Impacto Directo, Ginny Sog. ¿Y todo para qué? ¿Para que viniera a decir? Bueno, pero sí, para todos da Dios, definitivamente. Aquí, ¿por qué entrar en esos conflictos, Luisa Fernanda? Esa competencia desleal o no querer tener, o no querer ver que alguien más se pueda superar. Muchos comerciantes consideran que por tener una tienda física y tener muchos más años, ellos son los dueños de la circunferencia completa que rodea dicho espacio. Se les olvida que es vía pública al final. Con el tema de las redadas migratorias en Estados Unidos, esto se vuelve aún más crítico. Hablamos que hay muchos migrantes que están aparentemente juiciosos y las autoridades migratorias las envían a su país. ¿Por qué protagonizar este tipo de incidentes? O sea, ¿dónde queda la empatía de la dueña, la que tiene un espacio físico, con esta señora que está luchando también por ganarse la vida? Al final, las dos están en esa igualdad de condiciones. Venden para ganarse la vida, el pan de cada día. Estas situaciones nos dejan ver que, como usted bien lo decía, hay espacio para todos, siempre y cuando exista voluntad, empatía y también mucha determinación. Y acá, Julio, una situación complicada es que se utilice como un arma de desesperación, de intimidación, te voy a echar a la migra, voy a llamarlos para que vengan. Fíjate, Alexis, que sí, porque si fuera en Guatemala eso es pura coacción, ¿verdad? Estás amenazando sobre una situación. Yo creo que qué mal, ¿verdad?
y en este caso 2 personas latinas, bueno, 3 con el que está grabando, como que no entendemos verdaderamente que la unión hace la fuerza y en este momento más que nunca en Estados Unidos hay que estar unidos los latinos sobre todo. Pero bueno, hablando del contexto también va el egoísmo humano, ¿no? Porque tú lo dijiste y lo recalco, para todos da Dios. Entonces, si usted ya tiene su negocio y vende, pues qué bueno, sus clientes lo van a llegar a buscar. Y si hay alguien más con un emprendimiento, pues enhorabuena, alguien también llegará. ¿Cómo se podría haber resuelto? Que tal vez de una manera amable le dijera, mire, aquí yo vendo flores, usted vende flores, ¿por qué no se hace un poquito más allá, una cuadra o del otro lado, para que no compitamos entre nosotros? Porque también eso es una situación lógica, pero no, lo que se utiliza es la agresión verbal, la amenaza, la coacción y la violencia. Acá una situación, Germán, el hecho de que la persona que está en un local paga impuestos, Eso, gracias. Eso. tiene otro tipo Ay, de vaya, gastos. alguien lo exacto. dijo. Y es una situación compleja cuando hay un vendedor Sí. ambulante. A ver, no lo conocemos muy bien el contexto, pero a eso iba a ir yo. No es necesariamente por defender a esta señora, sino es por plantear de que aquí existe lo que Julio siempre defiende, que es la ley, los Sí. procesos. Y Estados Unidos es un país distinto a Guatemala, en Sí. donde sí existe una certeza de castigo, sí existen protocolos que se cumplen. No es justo, hablemos lo que es, dejando este caso a un lado, no es justo que yo tenga mi negocio, pague mis impuestos, mis servicios, tenga que pagar protección todavía, y que esté afuera de mi negocio a 10 metros otra persona que no paga absolutamente nada de esto y se está beneficiando con precios menores porque no tiene los mismos gastos que yo. No estoy diciendo que sea esto porque no tenemos la información, pero sí tenemos que estar abiertos a que no es normalmente la manera de hacer las cosas. Existen protocolos y en Estados Unidos, tristemente aquí no, pero en Estados Unidos sí se cumple o se suele cumplir, sobre todo Florida, es un estado rojo. Hay que tomar esto en cuenta. Ahora, lo que hace la señora, sí hay que hablar de ello moralmente. Ella sabe, y probablemente de experiencia muy cercana, lo que sucede con las personas que se están viendo deportadas ahorita. Amenazar con eso es inhumano. Claro. Es inhumano. Eso sí puedo decirlo, pero hay que dejar. Y ahí es donde entra esa parte de la falta de empatía, Roxana. Miren, lo estamos viendo desde el punto de vista latino, ¿verdad? Pero los vendedores ambulantes en Estados Unidos no son los vendedores ambulantes de aquí. Número 1, tienen que estar registrados, tienen que tener una licencia. Yo llamé a una gente que tengo allá. 1, tiene que tener una licencia, tiene que estar registrado, y existe una ley que se llama la ley anticompetencia que establece lo que la señora estaba demandando, que los vendedores ambulantes pueden vender si tienen su licencia, su registro, pero no cerca donde haya un negocio que venda el mismo producto. Entonces, la señora pudo tener una mala actitud, pero si este video se viraliza, localizan a la vendedora, es a la vendedora ambulante a la que le va a ir mal. Nos duele. Si no tiene licencia y si rompió la regla de haber vendido producto cuando la ley establece una cantidad. Allá no usan metros, sino pies. Olvidé el dato exacto. Pero si la señora logró alcanzarla, quiere decir que estaba cerca. Lo vemos así como, ay, pobre. Pero hay una ley y la señora no lo está cumpliendo. Le va a ir mal. Bueno, situación complicada definitivamente. Nosotros tenemos que ir a la pausa por Guatevisión. Regresamos después de estos mensajes.